¿Cómo podría Trump cobrarle impuestos a las importaciones mexicanas? La nueva administración estadounidense ha avanzado la idea de gravar las importaciones mexicanas como una manera de pagar por el gran muro de los Estados Unidos. ¿Cómo podría tener éxito en esa propuesta? Si no quiere simplemente renunciar a su condición de miembro de la Organización Mundial del Comercio, OMC, la nueva administración estadounidense enfrenta limitaciones para hacerlo. No puede dirigirse únicamente contra las importaciones mexicanas. No puede ser un arancel de ese tamaño. O bien, no puede ser algo dirigido contra todos los productos. ¿Cuáles son las vías disponibles para hacerlo? Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que aún no ha adoptado el mecanismo del IVA, Impuesto al Valor Agregado, razón por la cual la propuesta no es tan loca como pudo parecer al leer las primeras noticias al respecto. Podría ser incluso realista dentro de las reglas de la OMC. Estas normas permiten la exención de exportaciones y la imposición de importaciones, pero solo para impuestos indirectos, o sea, los que modifiquen el precio de los productos, como el IVA. En esta primera sección veremos qué sucede cuando se produce un cambio completo del régimen tributario. Y en la segunda parte mostraremos algunos escenarios alternativos que mitigan ese cambio total. Como mecanismo tributario, el IVA es relativamente nuevo. Se creó en Francia en los años 50 y se ha extendido a 135 de un total de 172 países. La historia muestra que una vez implementado, los países aplican con placer niveles incrementados de IVA a lo largo del tiempo, aprovechando las ventajas de este régimen tributario. En su forma más simple, cada empresa añade una tasa uniforme de IVA sobre sus ventas y descuenta el IVA pagado en sus insumos. El saldo se entrega a la Administración de Impuestos. Es simple, fácil de controlar, tiene desincentivos a la evasión y produce mucha información útil para las administraciones tributarias. Aunque el mundo real es mucho más complejo, con exenciones, tasas diferenciales y relaciones complicadas con el impuesto sobre la renta, en aras de la claridad de exposición, nos atendremos a esta versión simple. En comparación con un impuesto sobre las ventas y hablando solo del mercado interno, para el consumidor final no hay diferencia. En ambos casos, el consumidor paga una tasa de, digamos, el 20% y no tiene forma de distinguir un régimen del otro. Para las empresas, aunque se mantenga el nivel impositivo, la información facilitada a la administración tributaria marcará la diferencia. Muestra quién ha recibido el IVA descontado en la declaración tributaria en cada paso de la cadena productiva. Si algún eslabón evade el impuesto, simplemente no puede descontar los impuestos pagados, tal como un consumidor final. Hay diferencias reales, sin embargo, para los estados subnacionales, que verán reducida su capacidad de modificar los impuestos a su voluntad. Esto ha sido un problema para la India al establecer el IVA. La Unión Europea tiene un sistema de IVA con diferentes tasas por país miembro. La simplicidad, por supuesto, no es una de sus ventajas. Otra diferencia importante se puede encontrar en las operaciones con el exterior. Las importaciones deberían pagar IVA en la frontera para igualar las condiciones de los productos importados y nacionales. Esto es lo correcto si las exportaciones han quedado exentas en su país de origen. Como ya hemos mencionado, hoy por hoy esta es la norma, por lo que podemos decir que las exportaciones están en general exentas de impuestos. ¿Qué pasa si el otro país no está gravando con el IVA? En tal caso, el producto exportado se grava en el país de origen como cualquier otro ingreso de la empresa productora. Aquí podemos ver una especie de doble imposición cuando el producto de la empresa ya gravada ingresa al mercado exterior y paga el IVA. Sin embargo, las normas de la OMC no permiten ninguna deducción de los impuestos directos para los exportadores, ya que esto sería idéntico a un subsidio de la exportación, práctica prohibida por las normas de la OMC. Este diseño instituido en las normas de la OMC tiene apoyo teórico. Para las empresas del país sin IVA, las importaciones son más baratas, y dicha ventaja debe ser globalmente equivalente al extra costo que pagan sus productos exportados. En teoría, no hay diferencia. Si un país cambia de un régimen de impuestos sobre los ingresos con impuesto a las ventas a un régimen de impuesto al valor agregado, debemos esperar que su moneda se aprecie, soportando el peso de este cambio, puesto que en un primer momento habría un impulso a las exportaciones y un desincentivo a las importaciones, que requeriría una apreciación del tipo de cambio para restablecer el equilibrio. Conclusiones de esta primera parte.
Una primera conclusión bajo el escenario de un cambio total de régimen tributario a un sistema de impuestos al valor agregado. Podemos esperar grandes cambios nominales, que, sin embargo, se contrarrestarán unos a otros. Una segunda conclusión: en caso de un cambio completo del régimen tributario, es evidente que será plenamente compatible con las normas de la OMC. Y una última conclusión derivada de aquí: un cambio de régimen cubre más que las importaciones mexicanas y se aplicará necesariamente a todos los países, al menos todos los países de la OMC. Un impuesto de ajuste en frontera. En la primera parte concluimos que un cambio total del régimen tributario, de uno basado en el impuesto sobre la renta a uno basado en el IVA, tendría profundas consecuencias, empezando por una apreciación de la moneda. Algunos estudios indican que la tasa de IVA equivalente al actual régimen estadounidense es de 20 a 25%, con importantes diferencias sectoriales. Un tal nivel de apreciación del dólar debería tener enormes consecuencias para los sectores no comerciables dentro de los Estados Unidos, para los mercados de capital de Estados Unidos y para el comercio y los mercados de capital en el resto del mundo. Las implicaciones reales van mucho más allá del limitado modelo teórico con un producto importado y uno exportado, en un país pequeño y sin moneda. En estas circunstancias, la idea de que una apreciación de la moneda estará a cargo de los cambios en el régimen tributario está lejos de ser realista. Lo peor, el requisito teórico es una apreciación del tipo de cambio real. Podría alcanzarse a través de la inflación. Una primera debilidad teórica aparece porque el importador y el exportador son normalmente empresas diferentes, por lo que la cancelación de ganancias y pérdidas no puede hacerse dentro de las cuentas de una sola empresa. Para ello, hay que instituir un mecanismo de transferencias, que, como ya vimos, tiene limitaciones en virtud de las normas de la OMC. No puede instituirse como un descuento al impuesto sobre la renta. Otro problema en ese modelo teórico simple es la secuencia. Un primer impacto se da en los precios de importaciones y exportaciones. Luego, el tipo de cambio se encargaría de equilibrar las cargas, pero este reequilibrio podría ser lento y el estado intermedio podría derivar en uno permanente antes de que las cosas vuelvan a la normalidad. En particular, se debe tener en cuenta que si el ajuste del tipo de cambio es lento y los precios sobrellevan parte del ajuste, la respuesta de la Fed podría descarrilar fundamental y permanentemente el resultado esperado. Por último, pero no por ello menos importante, una apreciación o una expectativa de apreciación de la principal moneda de reserva del mundo originaría enormes ajustes en las balanzas corrientes y de capital en todo el mundo. Esto, sin embargo, está fuera del propósito de este breve texto. En vista de los profundos impactos de un cambio total de régimen, es comprensible que el proyecto de ley en el Congreso no apunte a un cambio completo, sino a dar pasos en esta dirección, como el propuesto impuesto de ajuste en frontera. Como cualquier régimen mixto, podría ser complejo de instituir y de gestionar, porque pretende compensar las diferencias entre el régimen del IVA y el actual régimen tributario estadounidense. Tratar de hacer esto país por país significa discriminar entre países partes de la OMC, acción igualmente prohibida por las normas de la OMC. Un impuesto uniforme en frontera podría ser compatible con la OMC, y es este el tipo de impuesto en la propuesta del Congreso, un impuesto fijo del 20%. Del otro lado, el descuento a los exportadores debería instituirse como una devolución exacta de los impuestos indirectos, el impuesto en frontera incluido. Como se ha explicado, en la primera parte, cualquier devolución de impuestos directos a los exportadores es la definición de un subsidio en la OMC y está por tanto prohibido. Siguiendo este camino, Estados Unidos terminará con un sistema muy similar al IVA, un impuesto único en frontera que debe ser equivalente a los impuestos directos pagados por los productos nacionales en el mercado interno. Aunque sería muy similar a un sistema de IVA, el mecanismo propuesto podría ser susceptible de controversias en la OMC. Sus dos mayores problemas: ¿cómo garantizar que sea ese mismo impuesto el que se aplique a cada producto que compite con las importaciones? Y cómo dar descuentos a los exportadores sin caer en la definición de subvenciones. Tiene dos desventajas prácticas adicionales. No tendría los beneficios informativos de un IVA,
y el acuerdo entre el gobierno federal y los estados parece lleno de dificultades. De hecho, esto ya ha sido probado y desechado en legislaciones anteriores en el Congreso de Estados Unidos, debido a los problemas ya mencionados. Conclusiones. La extensión progresiva del sistema del IVA en todo el mundo en el último medio siglo ha dejado a los Estados Unidos como uno de los pocos países fuera de él. Este hecho plantea desventajas aparentes para los exportadores e incentivos para las importaciones. Cualquier ajuste tendría un componente cambiario, esto es una apreciación del dólar, que teóricamente compensará dichos incentivos y desventajas. Sin embargo, es ingenuo pensar que el tipo de cambio sobrellevará la carga total y exacta del ajuste. En un enfoque más realista, debe prestarse la suficiente atención al papel central del dólar estadounidense en los mercados de capitales, a las regulaciones comerciales internacionales y a la chocante posibilidad de tener la inflación como parte del proceso de ajuste. Teniendo en cuenta la regulación del comercio internacional, la forma realista de aplicar un impuesto de ajuste en frontera en los Estados Unidos es usando el sistema del IVA. Esto dará grandes incentivos a las exportaciones y grandes desventajas a las importaciones. Si se opta por un cambio de régimen tributario, podemos esperar una apreciación del dólar así como presiones inflacionarias al interior de los Estados Unidos. En caso de que haya desviaciones de este modelo, podemos esperar que el mecanismo de solución de controversias de la OMC tenga mucho trabajo a lo largo de los próximos años.